Buenas noches. Yo quiero comenzar por darle las gracias a ANACAE y al Cuban Research Institute por copatrocinar este acto, a las personas de esas organizaciones que me han ayudado, como Eduardo Sayas Bazán, el doctor Federico Justiniani, María Costa, al personal de la Casa Bacardí, especialmente a María del Carmen Urquizar y a Susel Pérez, y a Carlos Alberto Montaner, que no ha podido estar aquí, pero que nos mandó un video que vamos a ver dentro de un momento. Y quiero naturalmente agradecerle a todos ustedes su presencia aquí, muy especial al doctor Horacio Aguirre, un gran amigo de la familia de hace muchos años, además de la gran personalidad que es. A los familiares, aquí están mis hijas, mis sobrinas, o sea, las nietas, mi hermana, que han venido de lejos. Tengo aquí amigas de la escuela que conocieron a mi madre cuando eran jovencitas. Y les quiero dar muchas gracias, sobre todo a los que no conocían a mi mamá y a los que no tienen nada que ver con este lío, porque tienen más mérito todavía el que hayan venido aquí. Pero antes de hablar de mi madre, que lo vamos a hacer apoyado en fotografía, esto no tendría sentido, el que yo convocara todo este acto solo para hablar de mi madre, que no fue una mujer famosa, aunque estuvo rodeada de gente famosa, si no lo hiciéramos como un homenaje a todas las mujeres cubanas del exilio. Y eso es lo que quiero empezar a hablar. A lo largo de nuestra historia, las mujeres han jugado papeles fundamentales, sin que haya en la mayoría de los casos recibido el reconocimiento que merece. Desde la toma de La Habana por los ingleses, en que las lindas criollas se cortaron los cabellos en protesta contra las casacas rojas, y muy en especial durante los 30 años de independencia, en que tuvieron una participación activa como mensajeras, enfermeras y soldados, las cubanas fueron protagonistas clave en eventos políticos y culturales durante la era colonial. Esta parte de la guerra de independencia, que no está aquí porque tiene su madre enferma, pero Teresa Fernández Oneira está preparando un libro sobre las mambisas, que lo que ha recogido ahí, la actividad de las mujeres durante la guerra de independencia, es un capítulo asombroso. A principios del siglo XX, en la isla se desarrolló uno de los movimientos feministas más significativos del continente. Se involucró la mujer cubana a riesgo de su propia vida en la lucha contra todas las dictaduras. Hay un trabajo de Raquel Lavilla en un ciclo de conferencias que ofició el Jacques Maritain sobre esta lucha de las mujeres contra la dictadura. Marchó en las calles para protestar y exigir sus derechos durante la de Machado, por lo cual cogió golpes de la porra. Se organizó políticamente y conspiró contra la de Batista, muchas veces con consecuencias dolorosas. El presidio político de las mujeres, especialmente en los primeros años de la Revolución, es prueba sobrada de su actuación decidida y el alto precio pagado por ellas. Esa lucha la continúan en el presente las damas de blanco y otras mujeres que se destacan en la isla y oponen la resistencia pasiva y el poder de las ideas y la palabra a la violencia sin sentido. Evito citar nombres de estos periodos de nuestra historia porque cualquier recuento sería siempre largo e inconcluso. Deseo concentrarme hoy en la mujer cubana en el exilio y en especial las que llegaron las primeras oleadas de los años 60 y 70. Mucho se ha escrito del milagro económico de los refugiados, pero pocos han destacado el papel trascendental de las mujeres de aquellas familias que en esas décadas se fueron de Cuba en busca de libertad. No eran inmigrantes, sino exiliadas. Dejaron muchas veces una vida cómoda para enfrentarse a situaciones de verdadera escasez. Muchas cambiaron las meriendas en el Carmelo por los paquetes de queso y los pomos de mantequilla del refugio. Mantequilla de maní, de dar a los cubanos pirompones. No deseo cansarlos con cifras, pero algunas son imprescindibles. Según el Censo de Cuba de 1953, el último que se hizo bajo la República, la tasa del empleo femenino alcanzaba entonces 13.7 de la población económicamente activa. Para 1970, pese a los esfuerzos de la revolución por incorporar a la mujer al mercado laboral,
la cifra solo había aumentado al 18.5%. En esa fecha, o sea, 1970, en Estados Unidos ya 47% de las mujeres cubanas trabajaban. En 1980, un censo que aún no incluye a la oleada migratoria del Mariel, pero sí algunas jóvenes que vinieron niñas o jovencitas o nacidas en este país, la cifra era del 55%, comparable a la de otros países industrializados. Incluso, por ejemplo, en algunas de estas cifras, y aquí se me va lo de la académica, me perdonan, por ejemplo, las mujeres cubanas con niños pequeños en esos momentos tenían una tasa de empleo mayor que las americanas. ¿Por qué? Porque eran familias extendidas donde las abuelas cuidaban a los niños. Entonces, las mujeres con niños pequeños cubanas trabajaban más que las mujeres americanas en porcentaje. El aporte de la mujer a la economía familiar no puede desestimarse. Uno de los aspectos más importantes que deseo destacar es que un gran número de esas mujeres exiliadas no provenían de ese 13.7%, 14% que trabajaban en la isla en 1953. Es decir, no tenían experiencia laboral ninguna o era muy escasa. Tampoco, con excepciones, alcanzaban un alto grado de escolaridad. En 1953, menos del 1% de las mujeres cubanas contaba con una educación universitaria. O sea, estas mujeres que hoy deseo honrar salieron a trabajar en factorías, tomateras, peluquerías, tiendas, colegios y oficinas sin nada que las hubiera preparado previamente. No contaban con la larga experiencia en el ancho y competitivo campo de la economía liberal, causa citada a menudo para explicar el milagro económico cubano de las primeras décadas. Provenían de las clases medias y altas de una sociedad donde los valores predominantes dictaban que la mujer casada no trabajaba, porque hacerlo era una señal de independencia de la autoridad masculina. Había una connotación de respeto y honor relacionado con que el hombre mantuviera su familia y que la mujer estuviera dedicada a lo que por muchos años aparecía en los registros civiles como sus labores de la casa. Incluso muchas veces mujeres profesionales dejaban de ejercer sus carreras al contraer matrimonio o con la llegada del primer hijo. Y esto no lo digo como crítica porque pasaba así en la mayoría de los países latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos. Si ustedes se acuerdan de los programas de televisión de los años 60 de I Love Lucy y Dinah Shore y Leave It to Beaver, que la mujer cubana, la mujer americana era la mujer de la casa. O sea, esto no lo estoy diciendo con crítica, era la realidad de esos años, e incluso tampoco había tantos trabajos en Cuba, de manera que era la realidad del momento, ¿no? Es justo reconocer que también se exiliaron mujeres de clases modestas, que en Cuba sí habían laborado en escuelas, oficinas, hospitales, tiendas, el Encanto Altencén, peluquerías, farmacias, talleres de costura, la radio y la televisión, y que en este país trabajaron incansablemente, al igual que sus esposos, para que sus hijos tuvieran una carrera. En muchos casos, esos niños y niñas que vinieron pequeños o nacieron aquí, fueron los primeros en sus familias en estudiar en una universidad. Y esto lo sé porque a veces yo misma tengo la idea de que todas las mujeres que vinieron las primeras décadas eran de las clases medias o altas, pero nosotros vivimos, mi hermana y yo, en unos apartamentos donde nacieron nuestras hijas, que les decían pastoritas en Maryland, porque había muchos cubanos. Y en realidad siempre llegaba gente nueva y eran mecánicos de automóviles, peluqueras, gente muy modesta, y ahí todos éramos pobres y la ropa de los niños pasaba de casa en casa. La peluquera nos pelaba todos los niños estaban pelados iguales porque era el pelado que ella sabía hacer. Uno que había estudiado dentista y no había podido todavía hacer su licencia, nos sentábamos en el baño y nos arreglaba la boca en el baño. Nosotros éramos como las alcaldesas del lugar porque éramos que hablábamos inglés, entonces éramos las intérpretes. Así que vino gente de muchas clases también, de distintas clases, ¿no? Si las primeras exiliadas compartieron con los esposos el mantenimiento económico del hogar, ello no provocó una división igualitaria de las labores domésticas. Eso vino en generaciones posteriores. Además de trabajar en la calle, su amplia gama de obligaciones incluía la cena criolla en la mesa puesta a la hora precisa,
para lo cual el libro de Nitza Villapol se convirtió en la Biblia. Nadie hubiera podido sobrevivir en el exilio sin el libro de Nitza Villapol. La ropa limpia en los armarios, menos mal que se pudo cambiar la batea y la tendedera por la lavadora y la secadora, más la ayuda con la tarea de los hijos, la casa impoluta, el cuidado de los viejos y servir el cafecito caliente al marido y sus amigos que jugaban dominó y discutían en el Florida Room o en el basement, si era en el norte, cómo derrocar a Castro. En las primeras décadas las mujeres no figuraron prominentemente en las organizaciones anticastristas, fueron más pragmáticas. Muchas, las más jóvenes especialmente, se dedicaron a estudiar además de trabajar, y el alza en los niveles de educación de las exiliadas fue prodigioso. Hoy en día, más que nunca, las jóvenes cubanoamericanas se gradúan de universidades. Deseo especialmente hacer énfasis en las mujeres de la generación de mi madre, que el 13 de octubre, como hemos dicho, hubiera cumplido 100 años. Ella nació en 1913. Y que llegó a Estados Unidos en 1959 con 45 años de edad. La considero una clase especial, la de las damas cubanas, por la elegancia que las distinguía, aunque no lucieran ropa de diseñadores. Estas mujeres, porque se trataba de una aristocracia del espíritu, sustantiva, no adjetiva. Estas mujeres, siempre bien vestidas y peinadas, perfumadas, maquilladas con discreción, supieron crecerse, darle frente a situaciones que nunca hubieran imaginado que iban a vivir. Algunas tuvieron el coraje de mandar a sus hijos solos a Estados Unidos a través de la operación Pedro Pan y tardaron tiempo en reencontrarse con ellos. Otras vinieron con sus pequeños y dejaron a sus maridos presos. Muchas fueron el eje central de hogares donde convivían varias generaciones. Cuidaron a los padres viejecitos antes de que hubiera muchos de los servicios que hoy ofrece el Medicare. Alentaron a los maridos en sus luchas por la libertad de Cuba, en los proyectos y sacrificios de fundar y echar adelante un negocio propio o volver a estudiar la carrera que ejercían en Cuba. Inculcaron en sus hijos valores éticos y cubanía, y aún alcanzaron a ser manto protector para nietos y bisnietos. Nacidas muchos a principios del siglo XX y criadas con costumbres del XIX, supieron adaptarse a otra cultura, otro ritmo. Fueron el puente entre la Cuba republicana y la vida en Estados Unidos. No fue labor pequeña. No todas se establecieron en Miami. Muchas residieron en el norte, ya fuera en la zona de Nueva York, New Jersey o en Washington. Pasaron apuros con el inglés, vieron la caída de las hojas del otoño, sufrieron los rigores del frío y la nieve, disfrutaron de las cálidas primaveras y con frecuencia ansiaban la llegada del verano para viajar a Miami, lo más cerca que tenían de su añorada Cuba. Esas damas cubanas, de Union City a Miami, de Los Ángeles a Nueva York, de Madrid a Caracas, formaron agrupaciones, llámese Cuban Women's Club, Casa Cuba, Pro Arte Gratelli, Ballet Concerto, para preservar nuestras raíces culturales. Lograron éxitos en el mundo empresarial. Pienso en Mirta de Perales y Teresa Ubizarreta, ambas ya fallecidas, para nombrar solo dos, aunque la primera fuera de origen humilde, era igualmente una gran dama, como lo eran las imperecederas Celia Cruz, Olga Guillot, Zenaida Manfugaz. No olvidaron estas mujeres al prójimo, como lo atestigua la labor de Lourdes Águila en la Liga contra el Cáncer. Enriquecieron nuestra literatura. Ahí están los libros de Pura del Prado, Josefina Inclán, Marta Padilla, Anita Arroyo, entre otras muchas. Algunas, como María Luisa Lobo, se adelantaron a su tiempo, pues esta mujer extraordinaria, que venía de una familia muy pudiente, tal vez presintiendo que moriría joven, viajó a Cuba muchas veces, sencillamente vestida con su cámara fotográfica y sus ojos abiertos a las bellezas arquitectónicas de La Habana para regalarnos una verdadera joya de libro que lamentablemente se publicó póstumamente. La lista de mujeres que se han destacado sería, como las de otras etapas de nuestra historia, interminable y siempre incompleta. Pero en este centenario de mi madre, Hugo Hernández Catá,
cuya vida vamos a repasar próximamente, deseo principalmente rendir tributos a las miles y miles de mujeres anónimas, a todas las sentadas en esta audiencia, al igual que sus madres que las precedieron y quizás ya han muerto en tierra ajena. Y también, ¿por qué no?, a las que vinieron niñas y a las nacidas en Estados Unidos como mi sobrina y mis hijas aquí presentes, y las hijas y nietas de ustedes, que pese a su amor legítimo por la tierra de George Washington, sienten en sus venas eso tan difícil de definir, pero que nos toca tan hondo, la cubanía, que es mucho más que el sándwich en Versalles o el gobierno de turno en la isla, por muy largo que sea ese turno. Ese patrimonio del alma, que es el amor a la patria, más allá de su territorio geográfico, también lo han transmitido las mujeres de generación en generación con sus cuentos de familia, sus tradiciones, sus recetas de cocina, su dignidad criolla. Mucho ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad actual. Uno de los indicadores del valor extraordinario de las cubanas ha sido su capacidad de adaptación a otras culturas y otros tiempos. Por eso hoy en especial invoco a esas elegantes damas cubanas contemporáneas de mi madre. Ante ellas me quito el sombrero. Hats off, chapeau. Vamos a aplaudirlas. Y ahora vamos a ver el documental que Carlos Alberto nos ha mandado, el video.